Hola a todos y bienvenidos a Biología de Tranquis. Esta temporada hemos estado hablando de las proteínas, las principales herramientas de la célula. Vimos que las proteínas pueden tomar muchas formas distintas y que de esas formas derivan sus funciones, también muy variadas. Algunas proteínas facilitan reacciones químicas importantes, otras mandan o reciben señales, sirven como componentes en alguna estructura o forman auténticas nanomáquinas de gran complejidad. Pero vimos que aunque son moléculas interesantes y muy valiosas, tampoco son mágicas. En el episodio anterior comparábamos una célula con una nave automatizada que tiene que viajar durante muchos años por el espacio profundo. Necesita ser capaz de mantenerse funcional y estar preparada para muchas contingencias. Necesita hacer todo esto además con unos recursos limitados que debe gestionar con mucho cuidado. Para ello la célula tiene una biblioteca de proteínas en su ADN, y un extenso manual que le indica cuándo fabricar unas y cuándo otras. En teoría no tiene más que recibir señales de lo que está ocurriendo, fabricar unas proteínas u otras dependiendo de la situación y dejar que hagan su trabajo. En la práctica, claro, esto es más difícil de lo que parece, porque ni la célula ni sus proteínas tienen mente. Son objetos físicos, moléculas agitadas por la temperatura, chocando entre ellas de forma aleatoria. Las proteínas no saben qué trabajo tienen que hacer, dónde tienen que hacerlo, cuándo tienen que hacerlo y sobre todo cuándo no. Necesitan formas de regular su actividad y de ser recicladas si es necesario. También necesitamos formas de regular la maquinaria que lee el ADN, que por cierto está también hecha de proteínas. También tenemos que regular los ribosomas, las grandes forjas celulares que fabrican las proteínas, que están a su vez hechas de proteínas. Hoy vamos a intentar entender cómo ocurren este tipo de cosas, qué mecanismos típicos podemos encontrar, y lo haremos usando ejemplos reales, ahora que ya podemos hacernos una idea, aunque sea aproximada, de lo que está ocurriendo. El ejemplo del que vamos a hablar hoy es un clásico, y por muy buenas razones, el operón lactosa de Escherichia coli. E. coli, como la conocen sus amigos, es una bacteria muy común. De hecho, puede que ahora mismo haya millones de ellas en vuestro sistema digestivo. La comida favorita de las células de E. coli es la glucosa, al igual que la de las nuestras. Pero claro, no siempre podemos confiar en que haya glucosa cerca. Así que tanto nosotros como nuestra querida bacteria tenemos planes de contingencia. En nuestra base de datos de herramientas, en el ADN que contiene las instrucciones para crear todo tipo de proteínas, hay algunas capaces de actuar sobre otras moléculas que no son glucosa. Este es el caso de la lactosa. La lactosa es un tipo de azúcar, o en realidad podríamos llamarlo un azúcar múltiple. Está compuesta de una molécula de glucosa y otra de galactosa, un azúcar similar a la glucosa, pero un poquito distinto. Así que si pegamos juntas una molécula de glucosa y una de galactosa, tendremos lactosa. La lactosa se llama así porque es especialmente abundante en la leche y puede ser muy nutritiva. Si somos capaces de romper una molécula de lactosa, obtendremos una molécula de glucosa, que es glucosa y nos encanta, y galactosa, que se puede procesar y convertir en otra molécula de glucosa, que por supuesto nos encanta. Sin embargo, no todo el mundo puede hacer eso. Los seres humanos muy jóvenes sí que pueden, y más les vale porque su único alimento durante algún tiempo va a ser la leche materna, que está cargada de lactosa. Para esto tienen una proteína que ayuda a procesarla. Sin embargo, mucha gente deja de fabricar esa proteína con los años, y de adultos no pueden sacar ningún tipo de nutrición de la lactosa. Pero ¿sabéis quién sí puede? E. coli y otras bacterias como ella, gracias a las proteínas codificadas en los genes del famoso operón lactosa. Pero quizás sería mejor empezar por el principio, y definir qué es esto de un operón. En realidad esta parte es sencilla. Un operón es un grupo de genes que están cerca los unos de los otros en el ADN y que comparten regulación. Si se expresan, es decir, si se usan para crear las proteínas codificadas en ellos, lo harán todos a la vez. Y si los mecanismos celulares bloquean la producción, se bloqueará la de todos a la vez. El operón lactosa contiene 3 genes. Uno contiene las instrucciones para fabricar una proteína que ayuda a romper la lactosa en glucosa y galactosa. Otro contiene instrucciones para una proteína que se coloca en la membrana celular y ayuda a que la lactosa que hay fuera entre dentro de la célula. Finalmente hay un tercer gen que fabrica una proteína que hace cosas con la lactosa y moléculas similares.
una modificación bioquímica que no se tiene muy claro para qué sirve. Así que por ahora vamos a ignorar este tercer gen, y nos vamos a apuntar que incluso en los ejemplos clásicos del libro de texto nos quedan cosas que aprender. En cualquier caso, si nos fijamos en los dos primeros genes, es fácil entender por qué son parte de un operón. Ambos están relacionados con el metabolismo de la lactosa. Uno la deja entrar en la célula y el otro la procesa. Y efectivamente, de eso depende su regulación. A la bacteria le interesa que esos genes estén desactivados si no hay lactosa, porque si no estará gastando energía en crear proteínas inútiles. Además, tampoco querrá fabricarlos si tiene glucosa disponible, porque es más eficiente usar la glucosa primero hasta que se acabe. Así que si somos una bacteria, querremos fabricar los genes del operón lactosa cuando detectemos lactosa pero no glucosa. En episodios anteriores ya habíamos hablado de cómo se regulan los genes. Además de las partes del ADN que contienen las instrucciones para fabricar la proteína, existen otras llamadas reguladoras que pueden influir en cuánto se lee el gen al que están asociadas. En el caso del operón lactosa tenemos 3 partes reguladoras importantes que dentro de la molécula del ADN están localizadas un poco antes de las zonas que codifican las proteínas del operón, una especie de prólogo al gen. Una es una zona de anclaje para la maquinaria que lee los genes y los transcribe a ARN mensajero, que viene a ser una orden de construcción para las forjas celulares. Las otras 2, en cambio, interactúan con proteínas reguladoras, que le harán a esta maquinaria la vida más fácil o más difícil. Hay que recordar, como siempre, que todo esto son procesos físicos. No hay nada de digital en una célula. Son como la tecnología humana un poco más antigua, cuando incluso los ordenadores funcionaban leyendo agujeros en tarjetas perforadas. Por ejemplo, una de estas proteínas reguladoras es el represor LAC de lactosa. Esta proteína reprime, como su nombre indica, la fabricación de los genes del operón lactosa. Y lo hace de forma muy sencilla. Una parte de esta proteína es muy eficaz a la hora de unirse a una de las regiones reguladoras del operón, una región que está, casualmente, al lado de donde se tiene que pegar la maquinaria de la lectura. Así que la proteína simplemente actúa como un tope, como un hipopótamo gordo tirado en medio de una obra. La otra región reguladora y su correspondiente proteína actúan de forma parecida, solo que en este caso lo que hace es facilitar que la maquinaria de lectura se una al ADN. Siempre tenemos que tener en mente que todos estos son procesos físicos y además un poco aleatorios. Son el resultado de moléculas chocando las unas contra las otras. A veces la maquinaria de lectura puede encontrarse cerca del gen, pero no estar en el ángulo adecuado, o el gen puede estar un poco escondido entre las vueltas y revueltas de la molécula de ADN. Lo que hace esta proteína facilitadora y otras como ella es abrir la molécula de ADN y exponer la parte en la que se tiene que pegar la maquinaria de lectura. También sirven como punto de anclaje de la maquinaria de lectura y la dirigen al sitio correcto. El resultado es que este proceso de transcripción de genes, que al fin y al cabo viene a ser pura estadística, se modifica. Aumentan las posibilidades de un choque aleatorio entre la parte correcta del ADN y la maquinaria de lectura. Y por tanto aumenta también la cantidad de veces que el operón lactosa se transcribe a ARN mensajero y se traduce a proteínas. Lo curioso de estas 2 proteínas, de estos 2 pequeños robots dedicados a decidir si la maquinaria del operón lactosa se fabrica o no, es que no están siempre activas. Aunque no son máquinas inteligentes, sí que tienen la suficiente complejidad como para llevar incorporados algunos mecanismos de control y regulación. Uno de los más típicos es algo que, por si queréis buscar la palabra, se llama regulación alostérica, pero que en la práctica viene a ser una forma de enseñarles un poco de lógica a nuestras proteínas. Veréis, como habíamos comentado, la función de una proteína depende de su forma. Si, por ejemplo, el represor del operón lactosa, ese hipopótamo en la obra, es capaz de hacer su trabajo de bloquear la maquinaria de lectura del ADN, es porque tiene una forma específica. En alguna parte del burruño que la forma, tiene una serie de moléculas expuestas al exterior que son capaces de pegarse a la parte del ADN correspondiente. Pero la otra cara de la moneda es que si pierde esa forma, ya no será capaz de pegarse donde debe y por tanto no podrá hacer su trabajo. Esta es una forma de crear una lógica, de tener una proteína que sabe, entre comillas, cuándo se la necesita y cuándo no. Así que la proteína represora, al igual que muchas otras,
tiene incorporada en su estructura un lugar que puede reaccionar con ciertas moléculas. En este caso, esta molécula es una forma modificada de lactosa, que aparece cuando hay lactosa alrededor y alguna se cuela en la célula. Cuando la molécula de lactosa se pega a la proteína represora, cambia su estructura. Su burruño se modifica. Algunos aminoácidos se mueven para aquí y otros para allá. La parte que usa para hacer el trabajo cambia de forma y de repente esta proteína represora ya no es capaz de unirse al ADN y de reprimir. Sin embargo, la producción de máquinas de procesamiento de lactosa todavía no está a plena potencia. Todavía tenemos otra proteína reguladora más que afecta la expresión de nuestro operón, la que os comentaba que ayuda a la maquinaria de lectura a anclarse al ADN. Esta proteína tiene una parte reguladora similar a la de la represora, solo que responde a una molécula diferente. En este caso, el mensajero es una molécula llamada AMP cíclico. De nuevo os digo la palabra por si queréis buscarlo, pero no os preocupéis demasiado, lo que importa es el concepto. Lo principal que hay que saber es que esta es una molécula que la célula usa de forma habitual para regular su medio interno. Es decir, dentro de una célula dada puede haber varias o incluso muchas proteínas que respondan a esta molécula, que modifiquen su actividad cuando se les pega. Yendo a lo que nos importa, debido a cierta alquimia biológica, los niveles de AMP cíclico que hay dentro de nuestra bacteria aumentan cuando los niveles de glucosa disminuyen. A menos glucosa, más mensajero, y a más mensajero, más probabilidades de que se encuentre con la proteína reguladora. Y cuando este encuentro ocurre, el efecto es el contrario que con la proteína represora. En su estado normal, entre comillas, cuando los niveles de glucosa son normales, esta proteína activadora se encuentra flotando por ahí con muy poco propósito. No se pega al ADN, así que no está en condiciones de ayudar a que las proteínas del operón lactosa se fabriquen. Sin embargo, cuando la célula tiene hambre, cuando está a falta de glucosa, la unión con el AMP cíclico modifica su forma y la hace muy buena a la hora de pegarse a su correspondiente secuencia de ADN reguladora. Y como vimos, esto a su vez facilita que la maquinaria celular se ponga a trabajar y a construir estas proteínas que ayudan a metabolizar lactosa. El resultado de toda esta maquinaria y de proteínas yendo y viniendo es al final algo muy sencillo. Mientras no haya lactosa disponible para nuestra bacteria, la proteína bloqueadora permanecerá pegada al ADN como un hipopótamo gordo. Así evitamos que esta maquinaria se fabrique cuando no hace falta. Cuando hay lactosa, en teoría, se levanta el bloqueo, pero si la bacteria tiene suficiente glucosa, la proteína facilitadora estará desactivada. Quizás se fabrique algo de esta maquinaria aquí y allá, pero no demasiada. Por ahora tenemos suficiente glucosa. Y la glucosa tiene prioridad. Pero cuando no hay glucosa y sí hay lactosa, el operón lactosa se desencadena de verdad y las máquinas que permiten captar y procesar lactosa en grandes cantidades se fabrican en abundancia. Y esto es bueno para la bacteria, claro, pero no necesariamente para nosotros. Volvamos a la intolerancia a la lactosa. En la mayor parte de los mamíferos, la fabricación de la maquinaria que rompe la lactosa está también sujeta a regulación genética. Una vez dejamos de alimentarse de leche materna, hay mecanismos que bloquean esta producción de algo que ya no van a necesitar más. En humanos eso también pasa, excepto por algunos mutantes, que son capaces de digerir leche perfectamente cuando son adultos. En su caso, la mutación ocurre en la sección reguladora del gen que contiene las instrucciones para fabricar la proteína que procesa lactosa. Debido a este cambio, la regulación ya no funciona como antes y siguen produciendo esa proteína incluso de adultos. Esta mutación, por cierto, es especialmente común en poblaciones que han dependido tradicionalmente de la ganadería y, por tanto, de la leche de vacas, cabras y otros animales como alimento. Para los que no tienen esa mutación, beber leche no solo no vale para nada, sino que además es malo. ¿Pero por qué? Bueno, la razón es el operón lactosa. Si nosotros no digerimos la lactosa, todas estas bacterias la usarán para obtener energía mediante un método conocido como fermentación. Este mecanismo, que quizá recordemos de grandes éxitos como el queso o la cerveza, crea como subproducto cosas como hidrógeno, CO2 o metano. Estos gases y otros productos de desecho son los responsables de los síntomas de la intolerancia. Así que este es el operón lactosa.
Un conjunto de genes asociados a una maquinaria de computación que determina una serie de lógicas para promover o reprimir su expresión. Y no es nada especial, ¿eh? Es simplemente un ejemplo clásico, porque es el primer mecanismo de regulación genética que se caracterizó, y porque dentro de lo que son estas cosas es relativamente sencillo y fácil de entender. Muchos otros genes y proteínas funcionan de la misma forma, y no solo en bacterias. Este mecanismo que regula la actividad de una proteína cuando algo se le pega y le provoca un cambio de forma, la regulación alostérica, recordemos, es muy común. Les da todavía más versatilidad a las proteínas y nos proporciona dos niveles de regulación. El de si una proteína está presente o no en la célula y el de si una proteína que está presente está activa o no. Por ejemplo, el mensajero de antes, el AMP cíclico, no es exclusivo de las bacterias. Sin ir más lejos, las células con núcleo también lo usamos para regular la actividad de nuestras proteínas. En el próximo episodio hablaremos un poco más de esta molécula y del papel importantísimo que cumple a la hora de que nuestras células se organicen para formar personas que funcionan. Hasta entonces pues, y espero que hayáis disfrutado el episodio,